¿Qué tal, muchachos? Este es Omar otra vez. Yo sé que en este canal tú me has visto a mí haciendo unboxings, hablando de tecnología, viendo los últimos productos que hay en tecnología, teléfono y todo esto. Para los que me conocen saben de que pues yo soy cristiano, y tú que estás viendo este canal y que te has suscrito y ves mis videos, pues poco a poco me vas a ir conociendo, porque una de las metas que yo tengo es demostrar de que el cristianismo no es aburrido. Una de las cosas también que tú vas a saber sobre mí es de que yo aquí en Estados Unidos estoy estudiando una carrera, una maestría que tiene que ver con teología, el estudio de Dios y pues obviamente el ministerio cristiano. Así de que en este canal de vez en cuando yo pongo cosas que tengan que ver con el cristianismo. Los que me siguen en Facebook saben de que yo tengo una sesión que está incluida, que está aquí también, que se llama Teología Fácil. Y es que yo les voy a ser honesto, yo la verdad no era cristiano y para mí pues el cristianismo siempre fue aburrido. Luego que me convertí me di cuenta de que fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida, y pues estudiándolo pues me di cuenta de que hay muchas cosas de que yo aprendí y que quiero compartirle a ustedes, y este es una. Vamos a hablar dos cosas en este video. Si ustedes me dan cuenta, aquí tengo un montón de cosas que se las voy a enseñar a ustedes, y vamos a hablar el tema de la salvación, cómo es que Dios perdonaba a una persona en el Antiguo Testamento, y aquí les voy a dar con gráficas y todo. No solamente vamos a hablar del tema de salvación, porque el tema de salvación pues es un tema doctrinal, también un tema de teología, y pues también vamos a hablar sobre la locación Jerusalén. ¿Por qué es tan importante Jerusalén? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo algunas maquetas que tienen que ver con Jerusalén. Este video lo estoy haciendo más que todo porque mis estudiantes me han dicho, y la verdad que yo no lo quería hacer, pero mis estudiantes me insistieron bastante en que yo hiciera un video sobre esto. Mis estudiantes ya vieron todo esto, ya yo les enseñé todo esto, ya ellos aprendieron bastantes cosas, pero me dijeron, hey, tenés que ponerlo en un video. Y aprovechando que yo hago videos, así que lo voy a poner en este canal. Una cosa que sí les voy a decir es que discúlpenme si este video es algo largo, pero la verdad es que este video es más que todo constructivo. Es un video en el que tú vas a aprender muchas cosas. Hay muchos cristianos que han leído todo esto que yo les voy a enseñar y por primera vez van a escuchar cosas nuevas. Yo voy a usar un lenguaje urbano. La verdad que cuando yo hago los videos, ustedes saben de que yo no uso terminología ni soy muy técnico para todo esto. Yo no uso palabras grandes. Y es lo que pasa cuando estudiamos el tabernáculo y el templo de Dios. Lo complicado es de que tú miras mucha terminología, mucho lenguaje difícil. Y pues yo aquí voy a usar un lenguaje callejero, papá. O sea, usted sabe, gencho, así con la J, pues así que ustedes entiendan, sin necesidad de ponerle tanto técnico, tanta palabra grande, así al punto, para que ustedes entiendan de qué onda y qué está pasando, y todo lo que tiene que ver con el tema de la salvación. Así que vamos rápido. Bueno, entonces para comenzar este video, porque la verdad no lo quiero hacer tan largo, voy a empezar con la historia de Abraham y voy a terminar con la historia de Abraham. La historia de Abraham, cuando él va a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22, ustedes lo pueden leer ahí. Todos conocen la historia. Dios le dice a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo. Dios le dice, ve al monte Moriah. Importante, monte Moriah. Ese nombre que ustedes ven es muy importante, monte Moriah. Y ustedes saben de que Abraham va y pues el ángel lo detiene y todo, ok. Esto ocurrió en una montaña, en la cima de esta montaña. Esta montaña es de suma importancia para los que estudiamos la Biblia. Entonces voy a empezar por la montaña, por esta montaña Moriah, y voy a terminar en la montaña Moriah también. Así que por ahí vamos. Bueno, entonces hoy hablemos del tabernáculo. La verdad que el tabernáculo, desafortunadamente, muchos cristianos no le paramos bolas, y eso me incluye a mí. La verdad que como que lo dejamos aparte. La verdad que como que no lo entendemos. No sabemos cómo esto de sacrificios. Yo les voy a explicar esto de los sacrificios bien para que ustedes entiendan exactamente lo que estaba pasando en el tiempo del tabernáculo. Voy a empezar con una anécdota, y la segunda vez que yo viajé a Israel, la razón por la que yo viajo a Israel, porque me gusta explorar físicamente estas cosas. La segunda vez que yo viajé a Israel me encontré un judío ortodoxo. A muchos les he contado esta historia, y en una de esas él me dijo, una de las cosas que él me dijo fue de que ustedes los cristianos, y esto es algo que me impactó lo que él me dijo, ustedes los cristianos, para saber el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ustedes tienen que entender la Torá. Al principio yo me quedé como, este viejo está loco. Pero cuando ya luego que yo venía en camino, yo entendí de que no tenían que comprar ningún libro judío, no tenía que nada, sino que él me estaba diciendo entender el Antiguo Testamento. Estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo lo que se relaciona al tabernáculo y al Antiguo Testamento viene a parar en Cristo. Así de que luego yo me quedé como, tiene razón. Bueno, entonces les voy a explicar a ustedes
¿Qué es el tabernáculo? Que si ustedes se dan cuenta, este es el tabernáculo y la mayoría de ustedes pueden encontrar más información del tabernáculo en Éxodo 25. Aquí les voy a dar lo práctico, lo sencillo. Bueno, entonces, Omar, ¿qué era el tabernáculo? Pues el tabernáculo pues, es un mini templo pequeño que es portátil, o sea, de que se puede desmantelar fácil, se puede llevar de lugar a lugar, y así le da porque el pueblo de Israel, acuérdense que andaba por el desierto por 40 años. Entonces, ellos sí tenían una comunicación con Dios, pero ok, ¿qué tiene que ver eso con el perdón? O sea, ¿cómo es que Dios perdonaba a una persona que cometía pecado en el tiempo del tabernáculo y en el tiempo de Moisés? Bueno, y es que para empezar tenía que haber el mero mero, tenía que haber un sumo sacerdote, el high priest. Este que ustedes ven acá, pues ese se identificaba como el mero mero, digamos como el pastor, ¿verdad? De este tabernáculo, que se encargaba de todo, que se encargaba de entrar y hablar con Dios. Bueno, entonces habían dos maneras en las que Dios perdonaba al pueblo. Una era tu pecado personal y otra el pecado por todo el pueblo. Ok, vamos a empezar con tu pecado personal. Si tú mataste a tu vecino, le tiraste una piedra que había en el desierto, la tiraste y lo mataste, tú entrabas en pecado. Entonces, al entrar tú en pecado, pues tú tenías que buscar el perdón de Dios para que Dios perdonara ese pecado y tú tuvieras acceso a él. Entonces la manera que eso trabajaba es de que tú venías y tú traías al mejor corderito y tú lo ponías acá y el mero sacerdote venía. Entonces te explicaba y le decía, bueno, yo cometí esto, maté a una persona. Entonces lo que hacía este sumo sacerdote que agarraba, tú te ibas, agarraba a este corderito y lo que hacían que lo ponían acá. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo una ya, digamos, una mesa, y lo que hacía el sumo sacerdote era que lo degollaba, o sea, lo cortaba, lo sangraba, y lo que hacían ellos es de que luego de esto ellos lo cocinaban. Voy a quitar esto acá, ellos cocinaban esto y el asado, digamos. Entonces tenían dos cosas, tenían el asado y tenían la sangre. Al tener las dos cosas, el asado y la sangre del animal, lo que hacía el sumo sacerdote era que, voy a abrir, era que entraba al tabernáculo. Aquí ya abrí el tabernáculo. La persona entraba al tabernáculo con tu incienso, con la sangre, y venía con el asado y lo ponía aquí en este primer altar. Aquí hay dos altares, está este de acá, que es el que está en medio de la sala, y está el arca del pacto. Okay. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto, pues ese es otro, digamos que en términos fáciles, un teléfono con Dios. O sea, si tú querías hablar con Dios, tú entrabas y pues tú en la arca del pacto tú hablabas con él. Ok, entonces ¿qué es lo que pasaba? Y es de que pues Dios le dijo a Moisés que construía esta arca, era de oro, de madera, y pues lo que pasaba era de que, bueno, ¿qué había dentro del arca? Y pues ahí, esta es una pregunta que muchos cristianos las preguntas se quedan, ok, ¿qué había dentro del arca? El arca estaba la vara de Aarón, que se acuerdan que la que se convierte en serpiente cuando lo están tratando de sacar con el faraón y todo. Está el maná, es un pan que pues les proveía a ellos comida mientras estuvieran 40 años. Entonces está ese maná que no estaba rancio, estaba en buenas condiciones, y estaban las tablas de los 10 mandamientos. Entonces esas tres cosas habían dentro del arca del pacto. Ok, entonces siguiendo con el sacrificio, después de que tú traías este animalito, el sumo sacerdote entraba acá, ponía el asado y rociaba la sangre. Esta cosita aquí tiene como cuatro cuernos. Ok, entonces él ponía el asado y de aquí salía humo, y obviamente de aquí rociaba la sangre del corderito que tú habías traído. Luego el sumo sacerdote salía y hablaba contigo. Y te decía, hey, Dios recibió esta ofrenda con olor agradante. A él agrada. Tu pecado ha sido perdonado. Entonces tú regresabas y te ibas a dormir tranquilo porque Dios había perdonado tu pecado. Eso tiene que ver con el tabernáculo. Ok, la segunda tiene que ver más que todo con el perdón del pecado de todo el pueblo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquí pasa algo bien interesante que quiero que ustedes miren. Ok, primero es de que Dios hacía un milagro. Bueno, el primer milagro es de que este horno acá, esta parrilla grande, ese era un milagro de Dios. Quiere decir de que ese fuego siempre prendía, porque eso era algo que Dios tenía prendido siempre. Pero entonces ustedes se dan cuenta de que tengo una vaquita roja acá. Esta vaquita roja es muy, muy importante, porque este era también un milagro que Dios hacía. O sea, ustedes, como saben, no hay vacas rojas, hay vacas café, pero no hay vacas rojas. Entonces lo que hacía Dios es de que Dios hacía que una vez al año naciera una vaquita roja,
Y el pueblo de Israel, más que todos los que estaban encargados del tabernáculo, tenían que buscarla, tenían que identificarla, porque esta vaca obviamente era diferente a todas las demás. Todas las demás eran de un color, esta era especial. Entonces, cuando ellos la identificaban, ellos la traían al tabernáculo y la criaban, le daban seguimiento, porque este era un animal perfecto. Esta era una vaca roja perfecta. Esta era una vaca que no tenía defectos, no tenía raspones, no tenía enfermedad. Era perfecta, porque esa era la señal que Dios les daba a los israelitas para que hicieran el sacrificio por el perdón de todo el pueblo. Ok, entonces cuando venía, aquí es otro sacrificio. Ya cuando venía el perdón de todo el pueblo, lo que hacía era de que esta vaquita roja la traían acá y hacían el mismo proceso. Uy, se me cayó el pobre. Hacían el mismo proceso. El proceso era degollar la vaca roja, ponerla en el asado, que se cocine, guardar la sangre y guardar este incenso, esta carne ya rostizada. Entonces lo que hacía el sumo sacerdote, que él hacía todo esto. Luego ustedes miran que aquí hay una como tipo piscinita chiquita. Lo que hacía el sumo sacerdote, que después de eso se tenía que venir y tenía que bañar, porque tenía que lavarse de toda la sangre que había sacado al animal. Luego de esto ya venía él con el incienso, ya venía con el asado y con la sangre. Luego aquí es donde él entra al arca del pacto. Él ya no entra a la sala de en medio, sino que él, sumo sacerdote, ya entra. ¿Ok? En la Biblia pues hay récords de que les ponían a ellos un cordón, porque pues si este sumo sacerdote tenía algún pecado escondido, era sinvergüenza. Lo que hacía de que nomás cruzaba el velo que lo dividía del arca de pacto con la sala, era de que él moría inmediatamente. Entonces al morir nadie puede entrar, porque si tú entrabas tú morías. Entonces le ponían un lazo para sacarlo. Entonces tenía que ser una persona que fuera limpia, pura, sin pecado. Entonces esta persona entraba aquí al arca del pacto. Como ustedes se dan cuenta, aquí el sumo sacerdote entra y habla con Dios. Este es una vez por año nada más. Habla con Dios y tienen una conversación. Y pues obviamente pues ahí Dios le dice, bueno, el pecado está perdonado. Y Dios sentía este humo, esta ceniza y esta sangre. Rociaba la sangre sobre encima de la tapa del arca del pacto. Rociaba esta sangre. Y para Dios esto le gustaba, ¿me entiendes? Entonces al gustarle a Dios, pues perdonaba, para él era olor agradante, y pues él perdonaba el pecado del pueblo. Luego el sumo sacerdote regresaba y hacían una fiesta, gran fiesta, y decían, Dios ha perdonado el pecado de todo el pueblo. Así de que así era el tabernáculo, o sea, sencillo, así como le expliqué, no tiene la gran cosa, bien sencillito. Lo de las ovejitas, ustedes se dan cuenta que esto pasaba todos los días, pero lo de la vaca roja era simplemente una vez al año. Voy a regresar a la vaca roja, así que acuérdense de esta vaquita roja. Bueno, muchachos, entonces aquí voy a correr porque ya hablé del tabernáculo y hacemos un recorrido con el tiempo, y ahora nos vamos a mover a la historia de David. Okay. David, pues ustedes saben de que quería construir el templo, él va a Jerusalén, y pues el arca del pacto pues ya no es un tabernáculo, sino que está en una tiendita, y pues el arca del pacto todavía está vigente. Entonces David decide pues que quiere construirle un templo a Dios, y quiere él algo genuino, él quiere algo bueno. Compra un terreno ahí en Jerusalén, él construye su ciudad, él compra un terreno en Jerusalén, pero como ustedes saben, él se acostó con una mujer que era la mujer de un soldado de él, y pues Dios lo castigó por eso, por ese pecado que él hizo. Él lo castigó y le dijo, tú no vas a construir el templo, hasta aquí llegaste. Y David hasta ahí llegó. Le mató al niño que iban a hacer por causa de este pecado, le mató al niño, Dios le mató al niño. Y luego de esto pues David llora mucho, lamenta mucho, pero su hijo Salomón construye el templo. Entonces voy a poner esto aparte, porque ya después voy a regresar a todo esto que ustedes miran acá. Y pues luego de que Salomón vino a ser como rey, aquí esto miren, parece un plato. Bueno, lo que hace, ok, les voy a decir qué es lo que hace Salomón. Y es que Salomón, cuando David compró este terreno es la misma montaña. O sea, el palacio de David estaba debajo y arriba había una montaña. Esta es la misma montaña, Moriah. Esta es la misma montaña donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Esta es la misma montaña. Nada más de que en el tiempo de David ya era Jerusalén. Pero es la misma montaña. Obviamente David ya sabía. Entonces David quería poner el arca del pacto sobre encima de la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y donde apareció el ángel. Entonces es significativo todo esto. Acuérdense de que es significativo.
escogiendo el mismo lugar. Bueno, entonces viene Salomón y Salomón sigue este mismo principio. Él construye su templo. El templo de Salomón lo construye y pone el arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca del pacto? El arca del pacto, Salomón lo pone encima de la montaña, en la punta de la montaña, donde Abraham iba a sacrificar a su hija. Entonces, bueno, Salomón construye su templo y lo pone acá. Y pues simplemente tú tenías que subir porque era una montaña. Los sacrificios eran igual. Entonces, nada más de que en una escala más grande. O sea, el edificio era más grande, pero es la misma enseñanza. O sea, el sumo sacerdote cortaba la vaca roja. La gente venía y traía su ternerito y lo cortaban. Y pues tenían la comunicación con Dios, que una vez al año. Lo mismo que el tabernáculo pasaba en el templo de Salomón. Si tú quieres leer sobre la historia de Salomón y el templo, tú solo tienes que ir a Primera de Reyes 6. Ok, aquí no les voy a explicar todos los detalles, por eso es que les estoy dando versículos para que ustedes vayan y ustedes lo lean sobre todo lo que está pasando acá, todo lo que estoy explicando. Entonces Salomón viene, construye el templo, pero después de que pasa mucho tiempo, viene el imperio Babilonia, y Babilonia, los babilonios, que es a donde está Irak el día de hoy, los babilonios vienen y pues vienen a destruir el templo, vienen a destruir a los israelitas, y pues eso nosotros lo podemos leer ya en Jeremías 52. En Jeremías 52 en adelante, incluyendo Lamentaciones, nos damos cuenta de que pues vemos físicamente la destrucción del templo de Salomón. Aquí es donde los babilonios tenían una inteligencia exagerada. Los babilonios lo único que hicieron fue esperar a los israelitas sobre afuera, les bloquearon todo, les cortaron el recurso de agua. Obviamente los israelitas no podían salir porque había unas paredes altas que separaban a los israelitas de los babilonios. Los babilonios lo único que hicieron fue esperarlos afuera y esperar que se murieran de hambre. Al esperar que se muriera de hambre, de hecho Lamentaciones habla y cuenta de que las mujeres se comían a sus hijos del hambre que había. Entonces, al haber mucha hambre y al no haber agua, los israelitas se desesperaban, abrían las puertas y los babilonios llegaron. Y los babilonios destruyeron el templo. Pero antes, y esto es bien importante, antes de que los babilonios entraran y destruyeran el templo, los israelitas agarraron el arca del pacto y la escondieron. Se cree obviamente que es dentro del perímetro de donde estaban las paredes, porque no podían salir, a los babilonios lo mataban. Entonces lo escondieron, lo enterraron el arca del pacto, la metieron bien, no sabemos de una cueva o algo, la enterraron. Porque nos damos cuenta de que cuando los babilonios siguieron al pueblo de Israel a Babilonia, se dan cuenta de que están todos los artefactos, las mesas, lo que es el altar, lo que es la parrilla grande, todo eso están, pero no dice el arca del pacto, no menciona el arca del pacto. Y no menciona el arca del pacto porque el arca del pacto obviamente la escondieron. Entonces hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Ok, entonces la historia sigue en que destruyen el templo, y voy a poner esto aquí aparte. Porque quiero poner esta parte, porque más adelante nos damos cuenta, si nosotros seguimos la historia, y es de que pues usted si lee Esdras en el Antiguo Testamento se da cuenta de que ellos empezaron a construir a volver a reconstruir el templo, pero no era un templo oficial, sino que lo construían, y pasó el tiempo, y ahora vamos a hablar del rey Herodes. Muchos saben la historia del rey Herodes, y pues cuando yo le digo a ustedes, ¿qué saben del rey Herodes? Muchos me van a decir, el que quería matar a Jesús. Y exactamente, era el rey que quería matar a Jesús. Pero antes de que pasara este evento, el rey Herodes hizo como una unión con los romanos que estaban gobernando Jerusalén, y los judíos que estaban como locos tratando de reconstruir el templo que los babilonios habían destruido. Entonces lo que dijo el rey Herodes fue, ¿saben qué? Voy a balancear las cosas, voy a dejar que los romanos gobiernen como ellos quieren, y les voy a construir a estos judíos que están aquí como locos, llorando como niños, les voy a construir su templo para que para que estén los dos lados iguales. Y exactamente lo que hace el rey Herodes. El rey Herodes lo que hace es que construye otra vez las murallas, pero acuérdense de que este era una montañita. ¿Se acuerdan de que les dije de que era una montaña? El templo de Salomón estaba sobre una montaña. En este caso en particular, lo que hizo el rey Herodes fue lo siguiente que les quiero enseñar aquí. Y tengo aquí papel lápiz. Ok, esta era la montaña. Si se dan cuenta, esta era la montaña. Y aquí es donde estaba pues el templo de Salomón, ¿verdad? Estaba aquí. Y lo que el rey Herodes hizo fue que construyó una plataforma. Ok, ¿cómo construir una plataforma por encima de una montaña? Y eso es lo que el rey Herodes hizo, es que construyó unas arcas. Él puso unas arcas por encima.
al lado de la montaña, y si usted viaja a Jerusalén al día de hoy, se da cuenta de que las arcas están hasta el día de hoy, y estas arcas pues era para apoyar, para soportar el peso de una plataforma. Entonces eso fue exactamente lo que hizo Herodes, que puso una plataforma por encima. Por eso que el día de hoy se dan cuenta de que no es una montaña, sino de que es usted lo único que mira en el día de hoy, porque hasta el día de hoy existe, es una plataforma plana, pero en verdad lo que hay debajo de esa plataforma es una montaña. Es una montaña. Herodes es el único que podía hacer eso. Entonces él construyó esta plataforma por encima de esta montaña, porque para el judío significa mucho, porque el judío tiene que construir el templo donde siempre estuvo, donde estuvo el primero. Entonces, saliéndonos ya de esto, damos cuenta de que Herodes construye este magnífico y precioso templo, que es el mismo que Jesús vio. Bueno, este templo era tan hermoso que hasta al mismo Jesús le vinieron a decir: hey bro, mira qué bonito el templo. O sea, le empezaron a decir: mira qué bello y todo. Y Jesús responde: no quedará piedra sobre piedra. Básicamente le está diciendo, le está dando una profecía: este templo lo van a destruir. Eso está en Mateo 24:2. Estoy parafraseando nada más. Entonces, Jesús predice la destrucción de este templo. Ok, una cosa importante es volver otra vez a la locación. ¿Por qué todo pasa en el monte Moriah? O sea, ¿por qué está todo eso? Y no solo eso, sino que la profecía nos damos cuenta de la venida del Mesías. Cuando Cristo viene en el burrito, que ustedes saben la historia, el monte de los Olivos está de este lado, está cerca de la puerta, porque aquí hay una puerta, claro que aquí no se mira, pero aquí hay una puerta. El monte de los Olivos está aquí, el monte de Getsemaní está de este lado. En el monte de los Olivos, pues, está la profecía donde habla de que Jesús va a entrar, el Mesías, perdón, va a entrar por esta puerta. Y pues nos damos cuenta de que Jesús entra por esta puerta. Y aquí es donde viene toda esta celebración de que usted mira a todos los judíos con los ramos recibiendo al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías entra, porque esa es la profecía que se cumple, que el Mesías entre. Y Cristo entra, ahí donde se cumple, ahí donde sabemos de que Cristo es el Mesías, porque ahí entra y entra al templo. Se dan cuenta de que está regresando otra vez al mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde se construyó el templo, donde estuvo la presencia de Dios, ahí mismo, en la gran Jerusalén. Pero que Jerusalén para los cristianos es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús entra. Al entrar usted sabe de que pues mira todo este desorden que tienen, se enoja, tira las mesas, ¿verdad? Por todo lo que estaban haciendo. Bueno, ustedes se acuerdan de la vaquita roja que yo les dije, ¿verdad? Esta vaquita roja es muy importante porque es una representación de Cristo perfecta. Ya les voy a decir por qué. Es que lo que pasa es de que, acuérdense de que una de las cosas de esta vaquita roja era de que primero era un milagro de Dios. Segundo era de que los judíos, era algo que Dios le daba a los israelitas, que ellos tenían que identificar, ellos tenían que buscar. Si nosotros miramos a Cristo, es exactamente lo mismo. Primero, que es un milagro de que pues Dios haya convertido en humano y haya venido como forma humana. Luego, los israelitas tenían que identificar que él era el Mesías. O sea, tenían que ver de que este era. ¿Por qué? Porque era diferente a todos. Esta vaquita roja era diferente a todas las demás. Entonces los israelitas en ese tiempo, los judíos en ese tiempo tenían que, y muchos se dieron cuenta de que este era diferente a todos, de que este no era un humano cualquiera, este era una persona que venía a hacer milagros, que venía a traer salvación. Entonces ellos se dieron cuenta de que esto era diferente. Igual que el mismo principio de la vaquita roja, era el mismo principio que nosotros mirábamos en Jesús. Y luego de eso, esta vaquita roja, el sacrificio de esta vaquita roja ayudaba para perdonar el pecado de todo el pueblo. El sacrificio de Cristo en la cruz es el que vino a pagar el pecado de todos nosotros. Bueno, entonces continuando con la historia, porque aquí vamos a la historia porque vamos a llegar al 2018. Aquí quiero llevarlos del tiempo bíblico porque vamos a terminar en el 2018. Bueno, entonces les voy a decir dónde fue el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz era prohibido que fuera dentro de las murallas. No podía haber ningún sacrificio de humano. Así que esto fue afuera. Fue afuera, pero fue bien cerca del templo. De hecho, algunos teólogos dicen de que pues Jesús pudo estar viendo el templo cuando él estaba en la cruz. Y esto era importante porque él predijo la destrucción de ese templo. Es que una de las cosas que yo les quiero explicar a ustedes también, que es bien importante saber, es que a pesar de que el arca del pacto no estaba en el segundo templo que Herodes
construyó, sí notamos de que, por ejemplo, Jesús reconoce a este templo como la casa de Dios, ¿verdad? En un versículo habla de que dice, bueno, ustedes han transformado a la casa de mi padre en una cueva de ladrones, y por damos cuenta que a pesar que no está el arca del pacto, de cierta manera, los sacrificios y todo esto todavía continúa, y todavía el ritual pues obviamente sigue, pero lo más importante es que la presencia de Dios todavía está dentro. A pesar que no haya arca, la presencia de Dios está dentro del templo, dentro del lugar santísimo. Una cosa muy importante que debemos de saber nosotros es que en el momento que Cristo muere en la cruz, el momento de que da el último respiro en la cruz, este momento es importante para el cristianismo, porque ahí es donde el velo, este velo que dividía al sumo sacerdote del lugar santísimo, aquí es donde por primera vez este velo se rompe de arriba hacia abajo. Al romperse este velo es importante para nosotros, porque esta es la primera vez de que Dios sale totalmente del templo. La presencia de Dios sale del templo y tú ya no tienes que ir a Jerusalén a hacer este sacrificio con tu ternerito. Tú ya no tienes que ir a Jerusalén para obtener perdón de Dios. ¿Por qué? Porque al morir Cristo, se rompe el velo, Dios sale y Dios se hace acceso a todo el mundo. No solamente antes tú tenías que ir a Jerusalén, como les digo, a hacer este ritual, ahora ya no. Y pues pasan muchas cosas, o sea, está Dios aquí, pues está Jesús, que pues obviamente los discípulos lo vieron. Y pues, ¿qué tenemos el día de hoy nosotros? Y el día de hoy obviamente tenemos el Espíritu Santo. Acuérdense de que estas son cosas que Jesús arregló antes de irse. Acuérdense que Jesús muere en la cruz, pero Él regresa otra vez. Él regresa y habla con los discípulos allá en Galilea. Y pues ahí es donde les empieza a explicar a ellos de que quien va a venir es el Espíritu Santo. Y es lo que tenemos el día de hoy de nosotros. Tú ya no tienes que ir a Jerusalén a hacer un sacrificio. Tú puedes obtener perdón de Dios ahí mismo donde tú estás sentado viendo este video. ¿Por qué? Por causa del Espíritu Santo, obviamente, de que entra en ti cuando tú recibes a Cristo. Y porque Cristo pagó ese precio para que nosotros tuviéramos ese acceso y ya no tengamos que ir a Jerusalén. ¿Me entienden? Luego que Jesús muere en la cruz, ya viene lo que Mateo 24:2 nos dice de la destrucción. Aquí es donde la profecía de Jesús se cumple. Los romanos vienen y empiezan a destruir a todos los israelitas, a todos los judíos, y destruyen el templo. Pla, 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 pla. Y se llevan todas las cosas, así como los babilonios se llevan todas las cosas a Roma. Y nos damos cuenta que en los escritos de Josefo, porque lo de Josefo es bien importante, o sea, Josefo fue un historiador que nos dice exactamente cómo pasaron las cosas. Y Josefo estaba preso en Roma. Claudio Josefo, cuando él vio y él escribió todo lo que ellos llevaban. Y escribió todo lo que traían, las mesas, el candelaro de oro, todo lo que estaba dentro del templo lo traía, menos el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto, como ustedes saben, está todavía escondida desde el tiempo de los babilonios. Esto está todavía escondido. Entonces no la encontraron, no estaba ahí. Luego de que los romanos destruyen este templo, esta plataforma queda vacía por 500 años. ¿Ok? Luego de esto los romanos se convierten en el cristianismo y pues los romanos convertirse al cristianismo, pues obviamente se enfocaron en Jesús. Entonces se enfocaron en los lugares de Jesús, donde Jesús hizo un milagro, pues ahí pusieron una iglesia. Se enfocaron mucho en el lugar donde Jesús murió en la cruz, en Gólgota. Construyeron una iglesia a él, que es el día de hoy la iglesia del Sepulcro Santo. Y pues usted puede visitar el día de hoy todas las iglesias que los romanos donde Jesús hizo algo, construyeron una iglesia que hasta el día de hoy está ahí. Así cuando usted visita Jerusalén y todo Israel, se da cuenta de que hay iglesias porque los romanos identificaron el lugar donde Jesús hacía algo y pues obviamente lo hicieron así. Entonces esta plataforma quedó vacía por 500 años. 500 años después de Cristo vino una religión mero atravesada, menos chollada, en la que decía, bueno, los judíos no le hicieron caso a Dios y los cristianos no le están haciendo caso a Jesús, y de ahí nace el musulmán, los árabes, ¿verdad? Los árabes vienen y como ellos pues son fuertes viviendo en el desierto, ellos vienen y controlan toda Jerusalén, y ahí es donde Omar Mohamed, el profeta de ellos, dice de que entró a esta plataforma y que Dios se lo llevó en el cielo. Luego de que esto pasó, pues los musulmanes controlaron toda la zona de Jerusalén y ahí es donde ellos construyen The Dome of the Rock, que es
The Dome Rock se dice la mezquita dorada. Aquí es donde los musulmanes construyen la mezquita dorada, y desde el 500 después de Cristo hasta el día de hoy todavía esta mezquita está ahí. Por eso cuando usted mira fotos de Israel, perdón, de Jerusalén, o usted va a Jerusalén, o usted mira un video de Jerusalén, esta mezquita se roba la mirada. ¿Por qué? Porque aquí es donde pasó todo. ¿Se dan cuenta cómo en el mismo lugar pasa todo? Todo pasa aquí, todo pasa aquí. Entonces, hasta el día de hoy, este es el presente. 2018, este es el presente. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues yo la verdad no sé. La verdad no quiero hacer este video largo, pero obviamente los cristianos estamos monitoreando más que todo este lugar, porque los judíos desde afuera están construyendo el templo. Y pues esta es la profecía que se cumple, ¿verdad? O sea, en Apocalipsis vemos como hay un templo. Entonces los cristianos pues miran la venida de Cristo bien cerca, porque este templo probablemente pueda que esté aquí, y pues probablemente sea acá. Y si esto pasa, quiere decir de que la venida de Cristo está aún más cerca. Yo no le estoy poniendo fecha, simplemente estoy diciendo lo que muchos cristianos creen en la profecía. Y pues son profecías que eso lo voy a explicar en otro video. La verdad no me quiero meter, porque en otro video quiero regresar a esta maqueta. Ok, ¿a dónde está el arca del pacto? ¿Y por qué es importante el arca del pacto? Y pues aquí se dan cuenta que están las cositas, ¿ve? Los 10 mandamientos, el arca de Aarón, y pues el pan está aquí. Ok, el arca del pacto se cree que hasta el día de hoy está escondida por debajo de esta plataforma, pero como es lugar, es posesión de los musulmanes, pues los musulmanes no dejan que nadie haga excavaciones. Entonces, ¿por qué? Porque si alguien hace excavaciones y encuentran cosas que tengan que ver con el templo, pues esto quiere decir que la religión musulmán pues es una mentira. Entonces los musulmanes no quieren eso, no quieren que nadie excave ahí. Entonces probablemente está aquí. Para los cristianos sería un buen hallazgo si le encontraran, porque acuérdense de que yo siempre le digo a los principios del arca del pacto, es de que si alguien la tocaba y no era levita, se moría. Entonces, si un cristiano llega a encontrar el arca del pacto y la toca y no se muere, quiere decir que el sacrificio de Cristo es real, y nosotros pues obviamente creemos que ese sacrificio es real. Entonces, ven cómo se dan cuenta cómo Cristo viene a la foto de todo esto, cómo Dios escoge un lugar para que todo eso, y no solo eso, Zacarías 14 habla de que Cristo va a volver al Monte de los Olivos, los mares se van a abrir, el mar salado se va a hacer dulce, porque está el mar muerto, y Jesús va a entrar, y va a quitar esto de acá, ¿ya? Musulmanes, bye musulmanes, y va a reinar aquí en Jerusalén por 1000 años. Ese se llama el milenio. El milenio, Jesús va a reinar aquí por 1000 años, y Él va a estar sentado, y todos los que estén ahí lo van a poder ver. Así de que el mensaje de este video es Cristo. Si tú estás viendo este video y te quedaste al final porque dices, tal vez yo quiero ver a este loco hablando de cosas religiosas. La verdad que no estoy hablando de cosas religiosas, estoy hablando de la pura verdad. Estoy hablando de un sacrificio de que es real, y que es el sacrificio que ha cambiado mi vida. Y gracias a ese sacrificio yo estoy haciendo este video, porque si no lo estuviera haciendo. Así de que si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, y vos decís, brother, fíjate que lo que este está hablando como que tiene sentido, yo quiero que usted me mande un mensaje o un comentario, porque yo quiero hablar contigo y quiero comunicarme contigo. Yo te estoy tratando de asegurar que te voy a contestar y me voy a comunicar con vos. Nos damos el WhatsApp y hablamos, y no en el mismo YouTube comentamos. Así de que gracias por haber visto este video. Yo sé que este video fue largo, y la verdad que fue largo porque mis mismos estudiantes me estaban diciendo que yo lo contara. Me han dicho, vos tienes que hacer un video de esto. La gente tiene que saber, o sea, tantos años que hemos estado en la iglesia, y la verdad que no sabíamos del tabernáculo, no sabíamos del templo, no sabíamos de esto. Y la verdad es que yo sé de que pues es personal de que uno tiene que estudiarlo, pero también la iglesia son responsables de enseñarlo. Así de que este video lo he hecho por si alguien quiere saber de algo, a dónde conseguir todo esto. Si tú quieres hacer una maqueta como esta, pues yo te digo a dónde lo conseguir, a dónde comprarlo. Algunas cosas, por ejemplo, esta la tuve que, me la mandaron de Israel. Es hecha allá, de hecho es hecha mármol, es algo cariñosa, algo carita, pero me la mandaron de allá. Y pues muchas de estas cosas también casi todo es de allá. Y pues bueno, los dejo con este pensamiento. Gracias por haber visto este video. Si tú te quieres suscribir, pues suscríbete, porque ustedes saben de que yo hablo de tecnología, pero mi pasión verdadera también es el cristianismo, es todo esto. Así que nos vemos hasta el otro video, hasta el otro capítulo llamado Teología Fácil. Gracias por haber visto. Nos vemos hasta la otra. Dios los bendiga. Chao.